Solo pensar cómo vive esta gente en invierno. Esto es verano. Matrícula española, ¿puedes creer? Una Volkswagen. Almazara de oliva, aceite de oliva virgen extra. Qué bueno. Madre. El viento me acaba de romper la puerta, loco. Mirá. Manejando y de repente vimos un... ¿qué es? Como un halcón. Un halcón o algo así, pero está ahí paradito. Mirá lo que es, o un águila. Sí. A ver si se llega a ver. Mirá, ahí está. Y al lado hay un pájaro de estos negros, pero es enorme. Ahí tenés una entrada, mirá. A ver si se va volando. Ahí nos vio. Mira, ahí se va. Se fue rápido. Pero es que era muy grande, ¿eh? Era súper grande. Ah, sí, mirá. Hay un... Hueso. Podemos ir a grabar. Está comiendo un animal. Sí. Mirá el viento que hay. Hay mucho viento, ¿sí? Estaba ahí comiendo una vaca o algo así. Mirá. Frío. Un viento. Toda esta manta. Es increíble solo pensar cómo vive esta gente en invierno. Porque con el viento como va, ahora estamos yendo a 40, no puedo ir más rápido porque me frena el viento. Fíjate cómo está el desierto, el viento que corre por la ruta, a lo largo. Ellos están todos metidos adentro de las yurtas y se pasan así el verano. O sea que el invierno tiene que ser muy duro, muy duro. Mirá el viento que hay. Está Pau ahora queriendo grabar con la 360 y es imposible sostenerla, ¿eh? Y no por la velocidad del coche. Es muy fuerte el viento. Me sacude toda la caravana, pero para todos lados, ¿eh? Tengo que ir haciendo fuerza porque me quiere voltear la caravana. Monótono porque ayer hicimos 300 kilómetros sin pozos y hoy llevamos 115 sin pozos. De última te mantiene entretenido, pero así es como que el camino es súper largo, no termina más, recto, al no tener que ir mirando la carretera porque no hay pozos. Llega un momento que hasta resulta cansino porque es desierto. Sí es verdad que los paisajes son alucinantes, entonces te dejan la boca abierta cada rato, pero si no,
por momentos se torna un poquito aburrido, pero es impresionante y lo disfrutás porque no muchas veces... Ahí pasó un camión. No muchas veces tenés la oportunidad de estar manejando en estas rutas y tener estas vistas, pero se hace largo, se hace largo. Mira eso. Matrícula española, ¿puedes creer? Una Volkswagen. Nos acabamos de cruzar y dijimos, matrícula de Europa, me dice Hernán. Y dio la vuelta y nos vino a buscar. Y sí, un español. A ver de dónde. ¿Cómo te llamas? Carlos. Cáceres. ¿Te puedes creer que nos encontramos? Mirá dónde estamos. Mirá, la furgo. Mirá dónde estamos. Y loco, justo veo ya vi una Volkswagen y no hay muchas furgonetas Volkswagen por acá. Y justo lo miré, me hizo luces y miro y digo, Pau, pasó un europeo, digo, no sé si era español o francés. Y enseguida veo que da la vuelta, ahí pasa otro viajero, mirá. Otro, ¿eh? Uno en moto. En moto, sí. Me parece de Malasia, ¿no? Por la matrícula, me pareció. Y justo enseguida me alcanza, dio la vuelta y se vino. Tenemos la H, la matrícula nuestra empieza con H, pero que es de histórico. Y él pensó que era de Huelva. Me dice, matrícula de Huelva, entonces por eso se volvió. No se daba cuenta. Sí, era español el coche, pero no de Huelva, sino que la H es de histórico. Y nada, me dijo, vení, que tengo que ustedes lo van a disfrutar de verdad. Y nos regaló, mira, 1 litro de aceite de oliva. Almazara de oliva. Wow. Aceite de oliva virgen extra. Qué Almazara. Bueno. Traía una pegatina él, así que debe ser aceite de oliva de su pueblo, de algún amigo o algo así, porque tenía esta pegatina puesta en la furgoneta. Y hace unos días que estábamos pidiendo aceite de oliva, cuando entramos a Mongolia encontramos, pero estaba muy caro y no imposible. Y no es bueno, aparte. Imposible y no es bueno. Mirá, ya te das cuenta, mirá el espesor que tiene. Lo vamos a disfrutar un montón. Gracias, Carlos de Extremadura. Qué bueno las tostaditas que nos vamos a comer mañana. Bueno, el próximo pueblo se supone que es Altai, es una ciudad y está como a 90 kilómetros. Y vamos ahí muy justito de gasolina, así que encontramos pero claro, no está sobre la ruta, te tenés que meter al pueblo y no tiene asfalto, no tiene camino, o sea, el camino es la tierra y se supone que hay una gasolinera aquí adentro, así que vamos a ver si podemos cargar gasolina, diésel. Oh, salta todo. ¿Qué? Madre, la madre. El viento me acaba de romper la puerta, loco. Mirá. Nos rompió la puerta. Espero que aguante ahora el viento. Voy a intentar cerrarla y trabarla por algún lado. Toma. Voy a cargar la gasolina. Mira cómo rompió la bisagra, boludo. Joder. No, ahora lo pudimos cerrar de una sola, ahí la trabamos. Bueno, no la vamos a abrir más. Es muy fuerte el viento que hay. La verdad es impresionante. El viento que hay es impresionante. Encima tenemos que sacar la tapa del capó, digamos la parte de adelante, porque ya nos rompieron 2 veces acá en Mongolia. Cuando le cargan la gasolina, empujan tanto, que no sé si es por las mangueras que tienen acá, que nos sacaron el tubo ya 2 veces. Y ayer llenó de diésel todo, bueno, un olor a diésel adentro que había quedado. Así que ahora Hernán se acordó y sacó la tapa para sostener el tubo desde la parte de adentro para que no lo empuje y que no se caiga el diésel al suelo. Es impresionante el viento. O sea, nos acaba de romper la puerta. Qué mala suerte. Bueno, ahí está. 10 litros exactos. Tenemos 90 kilómetros hasta Altai, que es la próxima ciudad. A ver si llegamos hasta ahí. Ay.
No, para el otro lado. Por el otro lado. No, no. Para que despacito eso. Sí. Que no sea cosa que nos rompa eso también ahora. Qué mala suerte, hizo mierda. Ay. Bueno, ya está. ¿Qué le podemos poner? ¿Una soga? ¿Qué sé yo? A ver, voy a mirarlo ahora. No quiero ni tocarla, ¿viste? Porque está pendiente de una sola ahora. Claro, una sola bisagra. El otro día le podemos poner, si no de acá, agarrarle una soga, aunque sea de acá, y atarla No, eso sí, no. Pero a algo para que haga este fuerza. lado me preocupa, no este lado. Este lado está como siempre, este es el que me preocupa. Por el viento. Claro. Claro. Por el viento y los pozos. Por ahí en un movimiento o algo así se la lleva. Qué mala suerte, loco. ¿Cómo se viene a romper la puerta, loco? Bueno, nada. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que si la atamos acá, haciendo esta Sí, fuerza, a no, esta. no tiene que, no puede abrir acá. Ahora vamos hasta el otro pueblo. Bueno, Aparentemente calzó. Ahora calzó bien, pero si se me suelta ahora quedó agarrada de un solo lado. bueno, de las 3 bisagras que tiene, se rompieron 2. O sea, que quedó solo la del medio. La del medio. El próximo pueblo, ciudad, un poco más grande que viene el mapa, está a 90 kilómetros. No sé si hay otra cosa cerca, como para ver si hay algún, no sé, alguien que labure el aluminio, ¿no? Un chapista tiene que ser. No, supongo que habrá que cambiar, poner otras bisagras. Claro. Pero tenemos que ir a un chapista o puede ser cualquiera que haga ventana, qué sé yo. Tanta calentura que no puedo pensar, ahora ya veremos. Por suerte también podría haber sido peor. Se podría haber doblado más cosas. Hasta antes del pueblo que paramos, la ruta venía perfecta, ¿no? Venía súper bien, sin pozos, sin nada, pero esta parte... 300, 400 kilómetros, muy bueno. Bueno, lo dije antes, fue decirlo para que... Parece que ahí se termina, que este trocito No es normal que esté eso, aparte si hay No. conos y todo es porque... entrarán en arreglo igual. Sí. Bueno, a 9:15 de la noche llegamos a la ciudad, al Es Tai. bastante grande, pero mamá lee las temperaturas porque recién papá estaba hablando con un ruso y le vi que le salía como ese humo cuando hace mucho frío por la boca. Yo digo, eso significa que hace mucho frío. Mamá mira la temperatura y hace 10 grados y dice que máximo va a ser 2 bajo cero. Yo Wow. digo, Máxima no, mínimo. sí, mínimo. Hoy a la noche. Sí, y yo le digo, hoy duermo con vos y me traigo también mi manta y dormimos con otra manta azul. Dormimos juntas, sí. Ay, sí, porque es que va a 2 bajo cero. Sí, sí, bajó un montón la temperatura. Acá estamos a 800 kilómetros de la frontera con Rusia. Pero bueno, Ulan Bator se supone que es la capital más fría del mundo. Pero bueno, ahora como estamos en verano, supongo que por eso se tendrá un poco de temperaturas más altas. Pero acá se siente cuando abrís la ventana ya que entra el fresquete. Hace frío, ¿eh? No necesitas abrir mucho la ventana. Sí, no. Se te están entrando- congelando las rodillas. Sí, entrando aire por... Entra aire por varios todos lados, sí. agujeros que hay. Y hoy para cubrirnos del frío vamos a pararnos por la ciudad. Entonces te metes entre medio allí de casitas que te cubren un poquito. Menos mal que compramos los edredones estos. Compramos unos edredones que son de la marca del Ikea, pero los compramos en Ulan Bator, que siempre hace frío y ponía cálido. Y la verdad que son muy cálidos. Son súper calentitos. Así que nos metemos, ya llegamos al pueblo este, pero ya me hace acordar cuando estábamos en Turquía, en Irán, ¿te acordás? Que hacía frío. Recién estuve a punto porque no la encontré, está por ahí guardada una manta que tenemos, esta azul,
para ir tapándote las rodillas y todo, porque aparte estoy de bermuda y ojotas. Sí. Y acá mirá cómo subió el diésel, che, 3.790. 3.800 estaba ahí adelante. Veníamos cargando a 3.100, 3.200. Bastante más. 3.500. La última vez. Pero esta ya es la zona más cara. Bueno, señores, estamos viendo nieve en las montañas. Y veníamos de lugares tan cálidos que la verdad que ver por primera vez encima, bueno, sí, unas montañas, hay unas sierras nevadas. Hace mucho frío en este pueblo, veníamos siempre de calor. Y de repente ver que hace menos de 10 grados, pero mirá, nieve tiene, che. El lugar es súper lindo, con todas las montañas alrededor. No tiene mucho tampoco el pueblo. 2, 3 cosas y ya está. Y... quedó todo el burlete afuera. No lo voy a sacar ahora. Esto es lo que se rompieron 2. Una acá y otra acá. Pero supuestamente entonces tenemos 4. Claro. Pero esta se debe haber roto también. Algo pasó. No lo quiero abrir, hace mucho frío. Nos vamos a abrigar. Llegamos acá, que no sé cómo se llama este lugar. Altai. Llegamos a Altai. Altai es como conocido. Ya veremos si lo solucionamos acá o si lo solucionamos en otro lado. Mirá cómo salí. Sí. Así salimos del río y estábamos en el río, los nenes metidos en el agua. Y llegamos de acá y está como nevada la montaña. Hace un frío bárbaro. Nos vamos a refugiar del frío. Vamos a hacer una sopita calentita y a la cama. Que mañana juega Argentina. Buenos días a todos. Necesitamos agua, no tenemos nada de agua. Y justo paramos en este edificio que estaba en la esquina sonando la música desde hoy. Mira. ¿Y? Estamos en campaña, no te pueden decir que no. ¿Buena onda adentro? Sí. Sí, igual, súper amable. Sí. Linda forma de empezar la mañana, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Bien, subimos hasta ahí arriba, aunque por un momento me dio un poco de miedo porque cuando estaba bajando así, pisé una piedra grande y bastante suelta, se cayó para allá y se cayó por el acantilado. Es verdad. Y se partió en 1000 pedazos. Y Lua dijo que si no teníamos cuidado, podía pasar lo mismo con nuestros huesos. Sí, porque bueno, nos podemos caer y nos podemos hacer daño acá. ¡Ay, el águila! ¡No!
Son. Sí, dijo que nos la alquila pero solo por la noche. De 8 de la noche a 8 de la mañana. Porque como que ellos viven acá, entonces supongo que así estarán en su casa durante el día. Son unos $18, pero es eso, ¿no? Hay algunas que hemos visto que tienen 3 o 4 camitas y ya la tienen preparada para los extranjeros, pero esto se ve que no es nada de extranjero, ellos están viviendo acá. Nos dice como que le demos tiempo a comer y a sacar sus cosas o irse, no sé qué, como que de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, sería solo para dormir. Como experiencia no está mal porque no es nada turístico y está bueno, nosotros tenemos lugar donde estar, es simplemente por pasar una noche y ver cómo es dormir en una yurta o un her, como le llaman acá a las casas. Estos son los baños de las rutas de Mongolia. Mira, tienen agujeros. O sea que no es ningún como baño así ni nada, con inodoro. O sea, tiene un agujero y no tiene puerta. Aunque sí tiene esta cosa para que no se vea tanto. Y esto sería para separar el baño de hombres y mujeres o mujeres y hombres, no sé. Pero como no hay nadie, no pasa nada. Es más difícil que las mujeres usen ese baño. Los hombres es más fácil. La verdad que las mujeres como se tienen que agachar y creo que les resulta un poco difícil porque hay que estar como así. Y llegamos al cruce. Hoy fue un día larguísimo porque ayer algo tomamos Luian y yo y nos sentíamos muy mal, así que no manejamos. Hoy le metimos y recuperamos el día de ayer. Pero lo que le quería mostrar es, a partir de acá, para allá, China. Y para este lado, la ruta que va a Rusia. Necesitamos entrar unos días a Rusia porque Kazajistán y Mongolia no se cruzan, no tienen frontera. Entonces vamos a hacer un par de días Rusia para entrar a Kazajistán. Cruzamos Kazajistán y después volvemos a entrar a Rusia. Pero nada, es importante este cruce, ya cambió un poco el desierto, toda zona de montaña. Y bueno, a partir de ahí China, ya estuvimos, nos vamos a cruzar, una de papeles para cruzar terrible. Vamos a ir a Rusia, que esperamos que sea fácil porque averiguamos muy poco. Pero por lo poco que averiguamos en internet y lo que hablamos con el consulado, no se necesita nada, se puede entrar perfectamente. Así que nos desviamos para Rusia. Estaremos en 2 o 3 días, quizás ya estemos cruzando la frontera para Rusia. Pero el lugar espectacular. Bueno. ¿Ves? Este viene de China. Mira, acá ya subió la gasolina a 3.770. Hemos cargado a 3.100, 3.200, 3.300, 3.540. 3.780 y 3.840 es lo más alto que pagamos. Todos los peajes a 1.000 tubrik. Bueno, 3.300 es $1, así que debemos llevar unos 2 euros como mucho desde que salimos de Ulan Bator. O sea que el peaje es muy barato. Más o menos, debemos llevar 6 peajes en todo Mongolia para cruzar todo Mongolia. O sea que serán 2 euros de peaje aproximadamente. Muy barato. Sí, es verdad que hay lugares que decís, ¿por qué no cobran un poquito más caro el peaje y arreglan los pozos? Pero en los últimos 500, 600, 700 kilómetros, perfecta la ruta. Ahora ya falta poco más para parar hoy ya terminamos el día. Mirá cómo está el sol y son más de las 7 de la tarde. Son las 8 casi. Las 8 de la tarde, las 8 de la noche ya lo que sería. Y mirá todavía dónde está el sol. Nos queda una horita más de manejo, pero no sé, bueno, hasta que lleguemos a algún pueblo, en algún lugar, o algún lugar que me guste para parar y
y se acaba el día. Recuperamos el día de ayer que estuve parado. Hello. Sanbeno. 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 I don't understand. Sorry. Now go to Kazakhstan. Russia. Russia. Also, Huh? you. What is it? What is it? You tell us. No. We don't understand. Sorry. Ah. Argentina. Go. Russia. Russia. Is how to? Yeah. Russia. Oh, how to? Russia. Yeah. How to? La ciudad, ¿cómo se llamaba el pueblo? Yeah. Next. Hop. Yeah. Go there. Okay. We just coming. Uy, mira, ahí viene un coche. Ah. Bueno, nosotros nos paramos para hacer una foto y de repente paró el señor de la moto a hablar con nosotros. No le entendemos nada, pobre. I'm Paola. You? Miga. Miga. Hey. Okay. Yannick. Tariq. Sorry, I don't know. No, I don't speak nothing. Sorry. Argentina. Argentina. Yeah. Argentina. For you. Varsla. Ah, dijo spasiba. Spasiba. Okay. Buena onda. Mira las botas, che, las botas, el abrigo. Qué linda la tiene. Ah, para la música. Music. Hello, master. China. Yeah. Para el caballo. Okay. Ah. Esto es lo mismo que utilizan para las yurtas, para cubrir las yurtas. Ah, mirá, sí. This is yeah. Ok. Continuo. Varsla. We born. Born. We go to the town. Town. Next town. Ay, no le entiendo. No sabe lo que está queriendo decir. I don't understand, my friend. Mongo? Mongol. Sasura. Bye, sir. Qué lástima no poder entenderte bien, ¿no? Poder hablar. Te quedás con ganas. ¿Cómo te limita eso, Caballo. No sé qué dice. Bueno, esto se supone que tenía que ser una escena de la caravana pasando por el arco, pero estamos con el amigo acá. Bueno, mirá, queda la caravana y la moto. Oh,
¡Hernán! ¡Hernán! ¡Se va! ¡Frenala! Ah. Okay, let's go. Okay. Okay, Barsla, bye bye. Spasiba, Barsla. Good work. Thank you. Qué buena onda, qué lindo. Se paró porque lo grabamos hace atrás y ahora nos vio que habíamos parado acá y se paró a saludar. Buena onda. ¿Hay mejor clase de ciencias naturales que esta? Bienvenidos a una casa en Mongolia. Mongolia Mars. ¿Domber? Hace 2 días ya estábamos por cruzar la frontera y al final los días se van alargando y vamos descubriendo.